Vamos a empezar esta unidad 1 relacionada con los diálogos en prosa entre la matemática y literatura. Para esto vamos a hacer una breve fundamentación que articula la matemática con la literatura. Luego se presentarán textos literarios que vinculan ambas disciplinas. Más adelante analizaremos resoluciones de situaciones problemáticas, pero en particular vamos a ver cómo resolver problemas. Y finalmente vamos a presentar el lenguaje coloquial y simbólico con algunos ejemplos de aplicación. Uno de los puntos de encuentro que vamos a introducir a continuación son los diálogos entre la matemática y la literatura. Entre los textos que mezclan lógicas literarias y matemáticas se plantean dos debates paralelos. Por un lado, el diálogo literario permite llegar a múltiples significados, en el cual muchos postulados pueden ser aceptables e incluso enriquecerse unos a otros. Por otro lado, el debate matemático con sus normas propias. Este último obligará no solo a escuchar las soluciones que irán aportando los pares, sino que también será necesario que el que postula explicite cómo llegó a ese razonamiento. A continuación vamos a presentar los distintos registros literarios que conectan la matemática con la literatura. Vamos a hacer un breve recorrido. El primero de ellos es el de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Es posible rastrear fragmentos poéticos y narrativos con contenido matemático en textos clásicos. Lewis Carroll hizo de la paradoja y de los acertijos gran parte del viaje de Alicia del País de las Maravillas. Así se puede observar en este diálogo entre Alicia, la tortuga y el grifo. ¿Y esos cursillos, cuántas horas duraban?, preguntó Alicia, deseosa de cambiar a un tema más alegre. 10 horas el primer día, le dijo la tortuga. 9 el segundo, y así sucesivamente. ¡Qué horario más extraño!, exclamó Alicia. Justamente por eso se llaman cursillos, le dijo el grifo, porque se van haciendo más pequeños cada día. Eso significa que el 11º día era fiesta. Naturalmente, asintió la tortuga. ¿Y qué ocurriría entonces el 12º día?, siguió preguntando Alicia, entusiasmada con la idea. Basta de cursillos, le interrumpió el grifo, con decisión. ¿Por qué no hablamos ahora del recreo? En algunos casos es posible hacer deducciones o cálculos formalmente correctos, pero claro que también será interesante descubrir erratas aritméticas, como ocurre en este fragmento del Principito. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del Principito. Buenos días, le dijo éste. Su cigarro se ha apagado. 3 y 2, 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. No tengo tiempo de encenderlo. 25 y 3, 31. Uf. Esto suma 501.622.731. Esta es una novela que contiene acertijos. Es la narración de la vida de Beremitz Samir, un pastor de ovejas, que tenía mucha habilidad para los cálculos. A lo largo del libro hay registros de cálculos y formulaciones matemáticas para resolver problemas. ¿Por qué hacemos referencia a Malva-Tahan? El hombre que calculaba fue publicado por primera vez en 1938. Se consideraba a Malva-Tahan como precursor de una tendencia, la educación matemática. Trabajó la historia de las matemáticas, incentivó el raciocinio por medio de la resolución de problemas, combatiendo de esta forma el mecanismo impregnado en muchos estudiantes.
Malbataján fallece en el año 1974. En su homenaje, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro instituye el Día de la Matemática, en honor al día de su natalicio, que fue el 6 de mayo. Por otro lado, tenemos a Adrián Paenza. Nace en Buenos Aires en el año 1949. Es doctor en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es además periodista. Conduce los ciclos científicos de Industria Argentina, Alterados por Pi, Explora y Laboratorio de Ideas, además de la serie infantil matemática ¿Estás ahí? Trabajó en radios importantes y en los 5 canales de aire de Argentina. Fue redactor de varias revistas y colaborador en 3 diarios nacionales, como Clarín, Página 12 y La Nación. ¿Por qué referenciamos entonces a Adrián Paenza? Como decíamos en la diapositiva anterior, Paenza tiene una colección de libros de matemática ¿Estás ahí? Y lo que vamos a hacer ahora es considerar uno de sus fragmentos de uno de sus libros para poder analizar un texto o una producción en donde vincula claramente la matemática con la literatura, explicitando claramente un procedimiento de cálculo para resolver una pregunta. Lo que vamos a analizar ahora es la historia de Gauss. Esta historia la podemos encontrar en uno de esos libros, Matemática ¿Estás ahí? Y para empezar a analizar esta historia, vamos a tener en cuenta esta imagen. El hecho es que esta historia tiene que ver con alguien que pensó diferente y en el camino resolvió un problema en forma inesperada para el docente. La historia se sitúa alrededor de 1784 en Brunswick, Alemania, que es la que nosotros estamos viendo en pantalla. Una maestra de segundo grado de la escuela primaria, de nombre Butner, aunque los datos afirman que estaba acompañada por un asistente, Martín, estaba cansada del lío que hacían los chicos y para tenerlos quietos un poco les dijo el siguiente problema. Calculen la suma de los primeros 100 números. La idea era tenerlos callados durante un rato. El hecho es que un niño levantó la mano casi inmediatamente, sin siquiera darle tiempo a la maestra para que terminara de acomodarse en su silla. Sí, preguntó la maestra mirando al niño. Ya está, señorita, respondió el pequeño. El resultado es 5050. La maestra no podría creer lo que había escuchado, no porque la respuesta fuera falsa, que no lo era, sino porque estaba desconcertada ante la rapidez. ¿Ya lo habías hecho antes?, pregunta. No, lo acabo de hacer. Mientras tanto, los otros niños recién habían llegado a escribir en un papel los primeros dígitos y no entendían el intercambio entre su compañero y la maestra. Vení y contanos a todos cómo lo hiciste. El jovencito se levantó de su asiento y sin llevar siquiera un papel que tenía delante, se acercó humildemente hasta el pizarrón y comenzó a escribir los números que vemos en pantalla. Bien, continuó el jovencito, lo que hice fue sumar el primero y el último número, o sea, el 1 y el 100. Esa suma da 101. Después, seguí con el segundo y el penúltimo, es decir, el 2 y el 99. Esta suma vuelve a dar 101. Luego, separé el tercero y el antepenúltimo, es decir, el 3 y el 98. Sumando estos dos, vuelve a dar 101. De esta forma, apareando los números así y sumándolos, se tienen 50 pares de números cuya suma da 101. Luego, 50 veces 101 resulta en el número 5050
¿qué es lo que usted quería? La anécdota no termina aquí. El jovencito se llamaba Gauss. Nació en Brunswick el 30 de abril de 1777 y murió en 1855 en Göttingen, Hannover, Alemania. Gauss es considerado el príncipe de la matemática y fue uno de los mejores, si no el mejor, en la historia. Lo que podemos ver acá en pantalla es el doodle de Google que se hizo en el año 2018 para homenajearlo. A continuación se presentarán breves antecedentes en cuanto a los registros relacionados con la resolución de situaciones problemáticas. George Polya tiene la inquietud de registrar cómo plantear y resolver problemas como una guía para alumnos y para profesores. Entonces, dentro de esta guía de cómo plantear y resolver problemas, él propone 4 etapas que son necesarias atravesar a la hora de resolver problemas. La primera etapa hace referencia a la comprensión del enunciado del problema. Entonces, el estudiante debe contextualizar el problema y para eso tiene que responder preguntas que él considera como básicas. Por un lado, el primer interrogante que propone es pensar cuál es la incógnita. En segundo lugar, sugiere que el estudiante se plantee cuáles son los datos que él tiene. Y luego, en base a esta información, él indica que es necesario responder la pregunta ¿cuál y cómo es la condición? Como segundo paso o como segunda etapa para la resolución de problemas, Polya asegura que es necesario concebir un plan. Para esto, Polya sugiere encontrar algún problema similar al que se confronta. Como tercera etapa para la resolución de problemas, es necesario ejecutar un plan. El tiempo para resolver es relativo. En esta instancia puede existir que haya varias idas y vueltas entre la concepción y la ejecución del plan. Finalmente, como última etapa, indica que hay que examinar la solución obtenida. Es en esta etapa en donde la resolución de un problema da pie a un gran descubrimiento. El autor señala que en esta fase se procura extender la solución de un problema a tal vez algo más trascendente. ¿Se puede emplear este resultado o el método en otro problema? A continuación, vamos a indicar otro punto de encuentro como antecedente y ejemplo de articulación entre la matemática y la literatura. Antes de articular estos distintos lenguajes, vamos a definir lo que vamos a llamar lenguaje simbólico o algebraico. Está formado por números, símbolos y letras que permiten escribir operaciones y relaciones de la matemática. En este lenguaje, las letras se utilizan para representar números. Podemos ver en esta pizarrita, por ejemplo, esta simbolización o esta fórmula que pertenece al teorema de Pitágoras, en donde decimos que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Este enunciado que nosotros podemos mencionar se simboliza a través de esta formulita que está escrita en lenguaje simbólico, en donde cada una de las letras está haciendo referencia a uno de los lados de un triángulo rectángulo. El lenguaje coloquial está formado por las distintas palabras del idioma, en nuestro caso el castellano, y puede ser oral o escrito. En matemática podemos encontrar oraciones escritas en lenguaje coloquial como el doble de un número, el anterior de un número, y en este libro podemos encontrar un sinfín de ejemplos de enunciados que están escritos en lenguaje coloquial, pero que están haciendo referencia a contenido matemático. Veamos algunos ejemplos.
En este cuadrito vemos distintos enunciados escritos en lenguaje coloquial y a continuación lo que vemos en la columna de la derecha es su traducción o la escritura en el lenguaje simbólico. En el primero tenemos la diferencia entre 2 y un número. En este caso, la diferencia está denotada, digamos, por este símbolo menos que nosotros podemos visualizar en la fórmula de trabajo. Luego, el doble de un número, cada vez que vemos este enunciado escrito en lenguaje coloquial, sabemos que la palabra doble está haciendo referencia a que tengo que multiplicar por 2 al número que yo estoy considerando. La raíz cuadrada de un número, sabemos que se simboliza a través de esta raíz que está arriba de la letra M, que está marcada en rojo, ¿sí? La mitad de un número, el lenguaje simbólico, lo podemos escribir como I sobre 2 o I dividido 2. Sabemos que la palabra o la referencia a la mitad indica que siempre tengo que dividir por 2. Y en el caso del cuadrado de un número, que es lo que estamos considerando para el número z, lo que queremos hacer es multiplicar 2 veces la z. Por eso tenemos la palabra cuadrado que se indica con una potencia 2 arriba de la letra que nosotros estamos visualizando que está simbolizando el número. Y un número disminuido en 2 unidades está haciendo referencia a que estoy pensando un número b en general y a ese número siempre le voy a restar 2 unidades. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero escribir la expresión algebraica que corresponde a un enunciado que está escrito en lenguaje coloquial? En lenguaje coloquial nosotros tenemos el doble de un número más su siguiente. Si escribiríamos esto en lenguaje simbólico, la expresión sería 2 por x, que indicaría el doble de un número, más su siguiente, es decir, tomar el número x y sumarle 1. De esta manera nosotros lo que podemos ver es la articulación clara entre un enunciado escrito en lenguaje coloquial y un enunciado escrito en lenguaje simbólico. O sea que podemos hacer la transformación de un enunciado en el otro. De manera inversa, podemos ver cómo se lee la expresión a por a menos 1. Si ahora nosotros tenemos un enunciado que está escrito en lenguaje simbólico, lo podemos traducir al lenguaje coloquial de la siguiente manera. Se lee como el producto, es decir, la multiplicación entre un número a y el anterior de dicho número. De esta manera podemos encontrar otro punto de encuentro que articula la traducción del lenguaje coloquial al simbólico y viceversa. Finalmente, tal como lo vimos en el ejemplo anterior, la matemática es un lenguaje carente de ambigüedad y puede ser utilizado para describir con precisión lo que se propone explicar y demostrar. Por este motivo, la literatura toma estos razonamientos y esta notación tan particular y los incorpora de manera directa a textos que son interesantes de analizar. Es por este motivo que es necesario trabajar con actividades que tengan una mirada interdisciplinar donde el profesor de matemática brinde las herramientas para formular preguntas y proponer problemas adecuados, en conjunto con el profesor de lengua. Además, las prácticas de lectura y escritura juegan un papel esencial en la construcción del conocimiento. Y para cerrar esto y a modo de meme, vamos a dejar en pantalla este que proponemos. Muchas gracias.